El día de hoy pueden ver, ¿verdad?, que el tema del día de hoy se llama velad versus raptomanía. Velad versus raptomanía. Es decir, vamos a hablar acerca de la actitud en la cual Dios quiere que tengamos acerca de su venida. Es interesante, ¿verdad?, lo que dijo el hermano Cristóbal en la mañana acerca de cómo mucho a veces nos enfocamos en ya cuando estemos en el cielo y todo eso, cuando ya Jesús dice, ¿verdad?, desde ahorita, ¿verdad?, y hasta el fin del mundo va a estar con nosotros el Señor. Entonces disfrutemos, ¿verdad?, disfrutemos desde el día de hoy la salvación, ¿verdad?, que nos da nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí ustedes en las líneas que tenemos ahí en el boletín, ustedes pueden ir anotando los versículos que vamos a estar hablando. Pero el día de hoy queremos hablar de la segunda venida y de cuál debe ser nuestra actitud al respecto, ya que a través de los años muchas personas han tratado de descifrar la fecha de la venida del Señor, o que le llamen el rapto, o que le llamen la tribulación y todo ese tipo de cosas, y pues han fracasado rotundamente. Entonces, pero aún así nunca falta la persona que quiera seguir con eso, ¿verdad? Y es a lo que le estamos llamando raptomanía. Es decir, el hecho no es de que no exista lo que diga la Biblia acerca de la segunda venida. Por supuesto que la Biblia habla todo acerca de eso, ¿no?, de las cosas que van a acontecer en el futuro. Lo malo es cuando las personas ya quieren ponerle una fecha a tal evento. Y entonces vamos a ver, ¿verdad?, cómo esa no es la actitud realmente que Cristo quiere que tengamos, sino que la actitud es de que siempre estemos constantes y perseverando en la obra del Señor, ¿verdad?, todos los días. Porque como uno sabrá, una cosa es cuando viene Él y otra cosa es cuando uno se va, ¿no? Porque tal vez, ¿cuántas veces no le ha pasado a usted, ¿no?, que ha estado por un poquito, ya perdía su vida, ¿no? Ya sea un accidente, o en el trabajo, o en la carretera, o cualquier cosa, y así, por un pelito, y podía haber perdido su vida. Entonces tenemos que estar preparados siempre, para estar presentes delante del Señor. Entonces ustedes pueden ver ahí en sus boletines, si ustedes pueden abrir ahí sus boletines conmigo, ponen ahí, por ejemplo, las fechas, y aquí le puse la de la raptomanía. Ahora, solamente es una lista, porque hay otras personas que tienen otras listas, pero esta es una lista, y ustedes pueden ver cómo desde los hermanos ahí en Tesalónica, ahí ustedes pueden leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12, desde los primeros versículos uno puede ya entender lo que ellos pensaban de que ya el día del Señor ya estaba aquí, ¿verdad? Entonces eso fue como en el año 53. Y entonces el apóstol Pablo dice, mira, no va a venir sino hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado y el hijo de perdición. Y con todas las señales que ustedes ven ahí en segunda a los tesalonicenses. Ahora sí les quiero decir, el día de hoy el punto no va a ser estudiar de lleno acerca de la segunda venida o de la tribulación, ¿verdad?, o de el arrebatamiento, que realmente es la palabra que se encuentra en la Escritura, no rapto, sino arrebatamiento. Sino lo que queremos ver el día de hoy es la actitud que debemos de tomar en cuanto a todo eso. Es interesante porque hasta mi hija Damaris dice, ay, me gusta el libro de Apocalipsis. Lo que se menciona, ¿verdad?, que las bestias, ¿verdad?, o que las criaturas que tienen, ¿se acuerdan cómo hay unos que tienen muchos ojos por dentro y por fuera y menciona todo y cosas así, ¿verdad? Y también y luego dice, hace como unos días dijo Caleb, oye, ¿por qué Dios puso todo? Ustedes saben cómo dicen aquí cool, así voy a decir, o sea, algo muy acá, ¿verdad? Los muchachos dicen, oh, that's cool, dicen así. Entonces dice, ¿por qué dejó todo lo cool hasta ya después en Apocalipsis, ¿no? Que en inglés es revelación? Y digo, no, o sea, por todos lados en la Biblia hay cool stuff. Le digo, sino que simplemente ahí hay cosas de que la misma Escritura las interpreta, ¿verdad? Los cuernos significan esto, ¿verdad? Las cabezas significan esto, que los reyes o que los reinos. Entonces hay cosas, ¿verdad?, que sí también hay mismo en la Biblia dice la interpretación. Entonces no hay que verlos como que físicamente así aparecen, sino que ahí mismo en la palabra de Dios da el significado de algunas cosas de esas. Pero no, por todos lados hay mucha enseñanza que tenemos que
día de hoy. Entonces ustedes pueden ver en la lista que estaba enseñando, en el año 53 vean los tesalonicenses. Es interesante porque hay unas Biblias que dicen que eso que el día del Señor está cerca, que nadie los amedrente y nadie los disturbe y todo eso, como por carta nuestra o por espíritu, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y hay otras traducciones que dicen en el sentido de que el día del Señor ya llegó. ¿Sí? Entonces hay unas versiones que lo ponen como pasado y otras lo ponen como presente y otras lo ponen como presente futuro. Entonces el punto es de que en el caso de los tesalonicenses decían ya está aquí, ¿verdad? Y ustedes pueden ver como uno de los problemas que después tenían los tesalonicenses es de que había unas personas que habían dejado de trabajar, ¿se acuerdan? Que estaban desordenados, comiendo el pan de otros, ¿verdad? Y ya dijo, mira, no se funden con eso, que si no quieren trabajar, ¿qué quieren hacer? Tampoco coman, ¿verdad? Entonces sí, porque uno diría, oye, pues si ya está aquí la venida del Señor, pues ¿para qué trabajo, verdad? Digo, si ya viene, si ya venimos a ese que ya venga pasado mañana, uno diría, pues ya para qué trabajo, ¿verdad? Ya con el poco dinero que tengo ahí con eso, ¿verdad? O ya, pues ya me voy para mi propio país, ¿no? O no, pues es más, voy a comprar todo lo que yo quiera con mis tarjetas de crédito. Al final de cuentas yo sé que no las voy a pagar porque va a venir, sí me explico, o sea, uno puede, y los que están en la escuela, ¿verdad? ¿Para qué estudio? ¿Para qué estudio? Si al final de cuentas ya nada más me voy a graduar esta semana que viene o algo y ya de nada sirvió tanto estudio, ¿sí me explico? Entonces uno puede tener un montón de ideas tremendas simplemente al querer poner una fecha. Y aquí sí ha habido, o sea, sí ha habido también ideas, vamos a decirlo así, correctas, me refiero en el sentido de que, por ejemplo, eso de dejar de estudiar, o de dejar de trabajar y todo eso, pues uno iría a andar sacándole dinero a las tarjetas de créditos porque al final de cuentas no los voy a pagar, o algo así. Esas serían como ideas incorrectas, ¿no? Una actitud incorrecta. Pero hay otras personas que sí, en estas listas, vean, sí se la creyeron, o sea, sí se la creyeron y no tuvieron esas actitudes incorrectas, pero sí se abusaron de ellas. Es decir, dijeron, oye, pues si va a venir el Señor, ¿verdad? Vamos a decir, la siguiente semana, pues voy a vender mi casa, ¿verdad? Y se lo doy todo a la iglesia, así. Porque sí ha pasado, hermanos, en la historia de diferentes religiones, ha pasado de que creen que va a venir y venden todo. Y dan todo, ¿verdad? Se lo dan así a la iglesia, a un predicador, o qué sé yo. Y después se quedaron sin nada. Y el predicador se quedó con todo. O sea, pero ha habido de unas cosas, pero tremendas. Entonces, por eso les digo, también puede uno tener una idea correcta en el sentido de que, mira, pues vendo todo y de repente, ¿qué pasa? Ándale, hasta di mi retiro y hasta la colegiatura de mis hijos, ¿sí? Y todo eso, y ahora me quedé así, abusaron de mí. Entonces, usted, por ejemplo, puede ver en los años, en el año 53, pues el primero ahí, eso está en la Biblia, ¿no? Y luego en el año 500, con un sacerdote y teólogo romano. En el año 1000, fíjense, varios grupos cristianos creyeron que ya venía. ¿Se acuerdan cómo en el Y2K, en el año 2000, muchos creían que iba a venir el Señor? Pues con mucho más razón en el año 1000, ¿sí me explico? La primera vez que iba a ser el año 1000, ¿verdad? Había pasado el milenio. Y no nada más eso, sino ¿qué año es antes del año 1000? ¿Qué año es? 999. Póngalo al revés, ¿qué dice? 666. ¿Sí me explico? Y yo, o sea, wow, o sea, uno dice, ahí en el año 999, no, y muchas personas hicieron muchas cosas tremendas, pero porque pensaban que venía. Y vino el 1000 y no pasó. Y esa es otra cosa que también sucede, ¿verdad? Cuando uno ata, vamos a decirlo así, el trigo con la paja, es decir, la enseñanza de la palabra de Dios, con la pajita, es decir, andar adivinando fechas y todo eso, también se produce lo que a muchos también les pasó, de que se lo creían, y de repente no pasó. ¿Y qué le pasó a su fe? ¿Sí me explico? No nada más, ya no dejaron de creer, pues de que esa fecha estaba mal, sino como tenían esa fecha vinculada con cosas que sí eran bíblicas, echaron todo para abajo. Y ya después ya no serían fieles al Señor. ¿Por qué? Porque entonces el predicador puso pegado el trigo
Entonces por eso es muy importante no caer en eso de la raptomanía. Por ejemplo, en 1666, ¿sí lo tienen ahí ustedes? En ese año creo que hubo como 100,000 muertos por la plaga bubónica. Entonces uno pensaría luego en las plagas pues, del Apocalipsis, ¿no? Fíjense, como 100,000 murieron. Nosotros estamos el día de hoy bien espantados, ¿no? Por el H1N1. Y esto estamos hablando de que en un año así 100,000 personas, hermanos. Y nada más los que pudieron contar, porque conste que en aquel entonces no tienen computadoras y todo eso, de que internet y todo eso, para que todos dijeran aquí también, aquí también, aquí también, ¿se me explico? Y no nada más eso, sino que hubo el gran incendio ahí en Londres. Y aparte, ¿era qué año? 1666. Entonces, ¿sí es cosa fácilmente era para creer? ¡Ya viene el Señor! ¡Ya está aquí! Y no pasó, ¿sí me explico? En el sentido de lo que Jesús, ¿se acuerdan que cuando Él ascendió y los ángeles que aparecieron eran los varones con vestiduras blancas? Así como le vieron ir, así lo van a ver de regreso. Entonces a eso me estoy refiriendo, eso no ha pasado. Pero eso sí, como dijo el hermano Cristóbal, Cristo está con nosotros. No lo podemos ver, o sea, no está en su físico, ¿no? Que ahorita está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ahorita Él se encuentra ahí en cuanto a su cuerpo espiritual, pero Él está entre nosotros, con nosotros, en espíritu. Ahora también ustedes pueden ver en esa lista como los que han tratado de atinarle y utilizan citas bíblicas por todos lados, hermano. No nada más crean que nada más es una visión que tuvieron, no, muchos utilizan hasta citas bíblicas para hacer sus cálculos. Pero si se fijaron quiénes son los que más trataron de atinar y no le atinaron. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son los que una y otra vez y eso que no puse todos, porque creo que son como 9 en total las fechas que han tratado de hacer. En 1970, yo no sé cuántos de ustedes han comida en 1970. Yo nací en 1970. Pero fíjense, hubiera nacido y ya me hubiera ido, porque en 1970 esa iglesia, dice, Iglesia Luz Verdadera de Cristo. Fíjense, ¿cómo se llamaba? Esa iglesia Luz Verdadera de Cristo. Y andaba diciendo, en 1970 nos vamos de aquí. Entonces, ¿era realmente la luz verdadera de Cristo? Pues no, ¿verdad? Y luego muchos otros por un momento en el 73. Y luego pueden ver los tejanos en el 77 con unas abejas asesinas. Y luego hay autores de 1981. Y luego, si se fijan en el 88 y 89, había un libro que se llamaba 88 razones por las que el rapto ocurrirá en 1988. Y no pasó. Entonces publicó otro libro. Es que fue un bestseller, o sea, muchos lo compraron y lo estaban predicando. Entonces ya puso 89 razones por las que el rapto ocurría en 1989. ¿Ustedes creen que tuvo la misma ganancia de libros o no? No, porque la primera no le atinó, entonces tampoco en esta. Y luego en Australia también pasó. En el 91 pensaban que por eso el Golfo Pérsico, que ese ya iba a ser el Armagedón. ¿Y se acuerdan cuando pasó eso en el Golfo Pérsico? Había varios libros de profecía y se acuerdan de estar reconstruyendo la Babilonia. Allí se acuerdan, porque ¿quién era el que murieron? Saddam Hussein, ¿no? Supuestamente él iba a ser el mero en todo eso. Y ya está muerto, ya lo colgaron, ¿verdad? Y luego también el otro era que Yasser Arafat. Aquí hay uno, en el 97. Muchos pensaron que por eso de la paz que habían filmado, ¿se acuerdan que estaba Bill Clinton así? Estaba Bill Clinton así, como él así, como cubriéndolos a los dos. Y estaba Rafin, o sea, de los judíos, y Arafat, parte de los palestinos. Y ellos estaban saludándose, como hicieron eso. Hasta le dieron un premio noble de la paz a Arafat. ¿Cuál paz ni cuál 8 cuartos? Era pura política. Pero pensaron, hombre, aquí, estos son los 7 años de la paz, quién sabe qué. Y luego también había uno por ahí. En el 94, yo sí quiero que quede bien claro porque en el website, en cuanto a las listas de estas fechas, lo pusieron de manera incorrecta. Le pusieron, estoy en el 94, el de medio, el segundo. Dice por FM Private, el otro es por John
Hinckley, ¿sí le ven ahí? John Hinckley, dice, y aquí yo le puse, de la Christ Church en Los Ángeles. Y yo quiero que quede bien claro esto porque en las listas aparece como que si él es de la Iglesia de Cristo. Pero no, él no es de la Iglesia de Cristo, porque luego fui a indagar el nombre de él, y no, la iglesia donde él estaba se llamaba Christ Church, no Church of Christ, ¿sí me explico? Y nosotros ya en la iglesia de Cristo en la iglesia es Church of Christ, y no, él se encontraba en la Christ Church. Lamentablemente cuando lo traducen al español, uno le pusieron Iglesia de Cristo, pero no, o sea, él no pertenecía a la Iglesia de Cristo, pero él pensaba que era el 94, y iba a venir y todo eso. Y luego también están lugares en Europa o en Taiwán, ¿verdad? O en Australia, como les decía. Por ejemplo, en el 98, varios ya, porque Israel cumplía 50 años ya como nación, pensaron, aquí nos vamos. Y luego hay unos, ¿verdad? Que en el 98, por cumplirse los 6,000 años desde Adán para acá, ¿verdad? Y otra vez están basándose en cosas, interpretando cosas de las escrituras. Numerología, también alineación de planetas, cálculos bíblicos, todo eso. Ahora, ¿y se fijaron los que ya me lo vienen? ¿Ahorita en qué año estamos? 9. Ahorita estamos en el 2009, ¿no? ¿Y qué pasó? Ya se nos pasó el 2004, ¿no? Pero, porque también acuérdense que los años antes eran de 360 días, no 365, entonces hacen otro tipo de cálculos por ese tipo de cosas. Entonces aquí, fíjense, en el 2011, ándale, por Jonathan Selby. Él tiene citas, numerología, eventos, él tiene su propia, webpage, hasta en YouTube tiene videos y todo ese tipo de cosas, pero bien tramposos. ¿Por qué? Porque aparte de poner así en letras grandes las citas bíblicas y cómo se interpretan y todo eso, ¿por qué les digo tramposo? Porque ahí mismo en el website, donde él tiene un montón de citas y videos y todo eso, hay un disclaimer. ¿Cómo se dice en español eso? Disclaimer. Cuando dicen, nosotros no creemos en esto, de las cosas así, ¿verdad? O cuando ponen así una película, ¿no? A veces ponen disclaimer. Esto no significa que los asociados, ¿verdad? de la productora Sony, o qué sé yo, creemos en esto, simplemente son opiniones de otros y así. Entonces, ahí tienen un disclaimer con letra chiquitita. Pero yo estaba así viéndola, y dice, como la Biblia dice que nadie sabe la hora ni el día, ¿verdad? Como la Biblia dice que nadie sabe, entonces tomen esto como una hipótesis. Mira, pero lo dice en letra chiquitita, todo más con letra grande y de colores y videos y todo eso. Pero como ellos saben de lo que la Biblia dice, le ponen, ¿verdad? Ténganlo como una hipótesis. Ahora sí saben lo que es una hipótesis, porque en el caso de la ciencia está lo que es la ley, ¿no? Las leyes. Y debajo de las leyes, ¿qué hay? Teoría, las teorías. Y debajo de las teorías, ¿qué son? Hipótesis. O sea, ni siquiera le llega a teoría, ni mucho menos a ley. Entonces, tómenlo como una hipótesis. ¿Por qué? Porque bien que saben que está escrito eso. Entonces, por eso les digo, tenemos que tener mucho cuidado con andar tratando de poner números, poner fechas. Pero otras, como les digo, bien tramposo porque lo hizo en letrita bien chiquita. Es como las cajas de cigarros, ¿no? O las bebidas alcohólicas y todo eso, que con letra chiquitita, ¿verdad? Este producto puede ser nocivo para la salud, o así, ¿verdad? Pero no se lo ponen en letras grandes, al menos que la ley los ordene. Pónganlo con letras grandes. Es como ¿cómo se llama? Barack Obama, ¿no? Que puso que los de tarjetas de crédito no pusieran así en letrita chiquita, ¿verdad? Los cambios que puede haber en sus tarjetas de crédito y todo eso, sino que lo pongan bien, grande, que no puedan hacer un montón de multas y cosas, ¿verdad? Que de ellos el puro tramposo hacen para obtener más dinero de ustedes. Entonces igualmente lo hizo, la coletita bien chiquita, puso ese disclaimer. Y luego uno bien famoso, yo lo he visto desde antes del año 2000. Esta persona que se llama Jack Van Impe, él tiene hasta sus propios programas y todo eso en la tele. Él piensa que entonces en el 2011 o 2018, 2011 es rápido, el 2018 la segunda venida y cosas de esas. Pero antes del año 2000, él decía, el año 2000, tal vez el año 2000, tal vez esto, y todo eso, y pasó y vino, y no pasó nada. Pero él sigue recibiendo ofrendas y fondos de muchas personas porque todavía sigue en la tele.
Entonces ese tipo de cosas pasan, ¿no? Y luego, por supuesto, hay unos que dicen 2011, otros dicen 2012, por eso citando calendarios mayas y aztecas, ¿verdad? Porque hasta ahí se terminó el ciclo. Ya no hubo más papel donde escribir. Bueno, en este caso de ellos eran piedras y hasta ahí quedó el calendario. Entonces, hay tantas cosas, ¿no? Que, como les digo, esta lista no es completa en el sentido de que hay más personas que han dicho más fechas. Simplemente aquí, toda esta página está llena de letrita chiquitita de todos los que han tratado de predecir. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces vamos a ir, entonces por eso les dije que hay que apunten las citas de antes, porque tal vez las haga algo rápidas, pero está más o menos en los mismos libros. Empezando con Mateo 24:42. Mateo 24:42. Entonces lo que queremos aprender el día de hoy es la actitud que debemos de tomar en cuanto a la segunda venida del Señor. Y no se trata de estar tratando de localizar fechas o de andar indagando fechas, sino que se trata de que cómo debemos estar nosotros, de nuestra persona, cómo estamos comportándonos en cuanto a nuestro cristianismo. Pues Mateo 24:42 dice: velad, pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Sí se fijan? Ahí lo tienen. Entonces, ¿a quién está diciendo? ¿A cristianos o a no cristianos? Está diciendo a cristianos, está diciendo a todos, porque al final dice: ¿no sabéis a qué hora ha de venir quién? Vuestro Señor. Sí, dice vuestro Señor. Entonces está hablándole también a cristianos, no nada más a no cristianos. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos de tomar? ¿Cuál es la primera palabra, que es la palabra clave? Velar. A ver, dígale al que está a su lado: vele, hermano. Vele. Hay que velar. Bueno, entonces podemos ver que la palabra velar es lo que hay que hacer. Hay que velar. ¿Ustedes sí saben lo que es la palabra velar? No se trata de ir a mi barco de vela y salir, ¿verdad?, bien a gusto de la isla desierta y todo eso. Sino ya se trata de poner atención, de estar al tanto, ¿verdad? Y vamos a ver de qué se trata. De estar al tanto en cuanto a la fecha o estar al tanto en cuanto a mi persona. Entonces vamos a ver eso más adelante. Por eso el que les dije fue Mateo 24:42. Velad, pues no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Entonces, si no sabemos, por ejemplo, vean, si vamos a decir que en esta semana, vamos a decir que su esposa se fue a su país y viene y va a venir directito a su casa de aquí, en Mérida, y ya viene. Usted no la va a tener que ir a traer al aeropuerto y nada de eso, sino que ahí está ya un cochecito y te lo va a dejar ahí a la puerta. Pero no sabe a qué hora va a venir y todo eso. Entonces, si le dicen: velad, porque no sabes a qué hora va a venir tu esposa, ¿qué significa eso? Andarme indagando de a qué horas vienen para que cuando venga entonces esté listo. ¿O se trata de estar siempre listo? De estar siempre listo, ¿no? Pues yo no sé a qué hora va a venir, entonces ¿desde cuándo tengo que estar listo? Desde ya, desde ahorita. Porque no sé a qué hora. Entonces, ¿dónde le limpió la casa, verdad? Y todo así. Entonces, fíjense, Mateo 25:13. Mateo 25:13. Otra vez la misma palabra, ¿verdad? Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Otra vez menciona, velad, porque no saben, hay que velar. Marcos 13:33. 13:33. Marcos 13:33. Aquí menciona otras dos palabras junto con la palabra velar. Marcos 13:33. ¿Sí lo tienen ahí? Dice, ¿qué es lo primero? Mirad, velad, ¿y qué? Llorad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces hay que mirar a nuestra manera de conducirnos, hay que estar velando las circunstancias en los caminos del Señor y hay que orar, hay que ser personas de oración. Es la manera en que nos comunicamos con Dios. Ahora, Marcos 13:35. ¿Qué dice ahí la palabra otra vez? Velad.
Marcos 13:35, unos 2 versículos después. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Entonces no sabes. Entonces hay que velar. Ahora, Marcos 13:37, otras dos versículos más adelante. Y a lo que a vosotros digo, ¿qué dice? A todos lo digo, velad. Entonces es una orden para todos, ¿verdad? Hay que velar. Ahora vamos a ver unos versículos donde más o menos se nos puede dar a entender que está ahí la misma palabra velar, pero con un contexto en el cual nos puede dar a entender qué significa velar. Estas dos, ya que están ahí en Marcos 14:38 dice exactamente las mismas palabras que Mateo 26:41. Pero ustedes, ya que están ahí cerquitas de Marcos 14:38, ¿qué dice ahí? Velad y orad, ¿para qué cosa? Para que no entréis en tentación. Entonces ya podemos ver que la razón por la cual tenemos que velar y orar es para que no entremos en tentación. Sí, para que no nos vamos a desviar del camino del Señor. Dice aquí, el espíritu la verdad está dispuesto, ¿pero qué? La carne es débil. Y entre más esperamos la venida del Señor, va a ser más, lógicamente aquí el contexto no está hablando de la venida del Señor, pero simplemente quería ver cómo la palabra velar está cerca de que velar y orar para que no entres en tentación, y cómo eso de que la carne es débil. Entonces, eso es lo que tenemos que velar, tenemos que ser bien listos. Acuérdense que nuestra carne es débil, que nuestra carne va a querer hacer de las suyas, que nuestra carne se va a cansar de esperar. Y pues yo ya, ¿qué acaso no ha pasado eso? Lamentablemente, hermanos, ¿le ha pasado eso a matrimonios o no? Ya me cansé de esperar. Porque no nada más estoy hablando de personas que son novios, ¿verdad? Dicen, ahorita veo la guerra, ¿verdad? Pero de regreso nos casamos, o algo así. Sino hasta de matrimonios. Que pues año tras año, y nada. Entonces, en el caso de nosotros, es eso de vamos a velar porque sabemos que nuestra carne es débil y que podemos caer en tentación. Entonces, hay que velar y orar. Ahora, fíjense lo que dice Hechos 20:31. Otra vez, no hablando hablando en el sentido de que en qué contexto pone la palabra velar. Hechos 20:31. Hechos 20:31. Dice aquí el apóstol, por tanto, ¿y qué dice ahí? Velad. Por tanto, velad. ¿Por qué? Dice, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, ¿cómo poner la palabra velad? ¿Con qué cosa? Con amonestación, de eso andamos acordándonos. ¿De qué cosa será? Pues de cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, acordarnos por 3 años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y acuérdense que la palabra amonestar significa, tiene que ver con instruir, tiene que ver, ¿verdad?, con exhortar, tiene que ver, ¿verdad?, con decir a las personas, esta es la voluntad de Dios, no se vayan a perder. Entonces uno puede ver, eso es velar, que nos acordemos. Y es por eso, ¿verdad?, que todos los domingos participamos de la cena del Señor. ¿Para qué? Háganlo, ¿qué? En memoria de mí, para que se acuerden lo que yo he hecho por ustedes. Y luego fíjense lo que dice 1 Corintios 15:24. 1 Corintios 15:24. 1 Corintios capítulo 15, versículo 24, que está Hechos y luego Romanos y luego 1 Corintios. 1 Corintios 15:24. Velad, ¿y cómo dice ahí? Debidamente, y no pequéis. Dice, diga, velad debidamente y no pequéis. O sea, porque si uno sigue pecando, entonces realmente no está velando debidamente. Y fíjense lo que dice aquí a los Corintios, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra vida. Sí, porque uno tal vez, pues yo estoy velando, y tal vez velan, pero religiosamente, ¿sí me explico? En el sentido de que, pues, leen la Biblia, pero nada más la leen como para
así que la lío, y ahora pues, ahí a ver si Dios me oye, y viene a la iglesia, pues a ver qué bendición me da Dios, cosas así, pero si me explico, como los fariseos, ¿no? Mucha religiosidad, pero al final realmente no se transformaba nada adentro. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ahí dice, ¿verdad? Debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Bueno, yo tenía 1 Corintios 15, 24. Bueno, entonces ahí ustedes chequenle. Y ahorita me dicen si me encuentran, ¿ok? No, si les digo en serio, ¿verdad? Porque, ¿cuál es? 34. 34, gracias hermano. Entonces, 1 Corintios 15, 34. Gracias por decirme. Ya ven cómo sí están velando los hermanos. El otro que no estaba velando dice, sí, así dice el así. Y no es cierto, ¿verdad? ¿Qué dice esto la palabra? Amén. Y verdad. Entonces, 1 Corintios 15, 34. Aquí corregiré. 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, les digo. Entonces, imagínense, hasta personas que eran parte de la iglesia en Corinto. Entonces, hay que, porque ¿cómo puedo no decir que yo sigo pecando? No, que pues a Dios no le importa tanto y todo eso, y es contrario, no, la voluntad de Dios. Vaya que sea Dios, le costó la vida a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Pagar por nuestros pecados. Entonces la persona que lo pone a menos de eso de andar pecando, no conoce a Dios. No conoce a Dios. Por un lado, Dios dice que Él es un Dios de amor, pero por otro lado es un Dios fuerte y celoso, que visita la verdad de las personas que andan mal. 1 Pedro 4:7, casi ya más cerquita del final de la Biblia. 1 Pedro 4:7. Y aquí sí tiene que ver con el contexto de su venida. 1 Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas, ¿qué dicen? Se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Ustedes se fijan la otra palabrita que dice ahí? Aparte de velar en oración, ¿qué es la palabra anterior? Sed sobrios. Pero la palabra sed significa, es mandamiento, ¿no? No es bueno, sean si lo quieren, no es un mandamiento, ser. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Ahora otra vez, como le decíamos, la fecha no la sabemos, porque al final de cuentas, pues nosotros no podíamos morir ahorita, y pues hoy vamos a dar cuentas con el Señor. Pero entonces, ya no va a haber unas segundas oportunidades o algo así, ya que estemos muertos. Entonces, por eso es bien importante ser sobrios y velad en oración. Hablando de esa misma palabra, ser sobrios, fíjense lo que dice el mismo 1 Pedro 5:8. Capítulo 5, versículo 8. Ser sobrios y velad. ¿Ahora por qué? Otra vez, velar significa, averiguar cuál es la fecha en la que viene, no. Sino ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser sobrios y velar? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Entonces, si usted dice, no, pues ya, voy a venir el Señor y todo eso, y lamentablemente hay unas personas otra vez que son así, ¿verdad? Cuando ya se sienten bien salvas, y vamos a decir que ya viene, es como los soldados, ¿no? Que están en la guerra, como las guerras de antes, ¿verdad? Bueno, también suceden las guerras de hoy, pero ya otra vez en el contexto de otro tipo de armas, que nada más ya sienten la victoria. ¿Y qué sucede? Como que bajan la guardia, ¿verdad? ¡Yeah! ¿Sí me explico? O sea, y ¡pum! Alguien por atrás, ¿verdad? O mira, ahora que te pusiste así. ¿Como cuántos de ustedes vieron hay una película en la cual están dos osos peleando? Y uno vea, eso es todo lo que tiene, se cree bien triunfante, ¿no? Y el otro le dio una quijada, bácatelas, y se murió. ¿Ya se acuerdan? Pero sí me explico, o sea, es muy importante, nunca, o sea, por eso, como dice ahí, ser sobrios y velar. Porque no importa que vaya a venir mañana, pasado mañana, ¿sí me explico? Si tú no te pones constante, si tú no estás velando, ¿cuánto usted cree más que
que el diablo va a querer más hacerlo perder a usted? Cuando ve, ¿se acuerdan cuando dice la Biblia, cuando ve que tiene poco tiempo, se va a poner a hacerlo el más daño posible y todo eso? Pero, fíjense lo que dice 1 Juan 3, ahora más adelantito, 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Entonces, como el diablo está buscando a quién devorar, nosotros no debemos de darle de comer, ¿verdad?, al diablo. Darle de comer al diablo sería como hacerle caso, pecar. Al contrario, lo debemos de hacer morir de hambre, ¿no? Me acuerdo cuando una vez eso pasó en la vida real, en que, me refiero a la vida física, cuando había un león, no me acuerdo si era un antílope o si era una cebra, era una de esas dos, porque hace mucho pasó, que estaba corriendo, y uno dice, ya pobrecita, el león ya está detrás de ella, porque ustedes saben cómo los agarran, ¿no? Y luego y estaba cerquita, y que le da una patada, así en la quijada al león. Sí, le quebró la quijada, la mandíbula. Entonces estaba así. No por asombrado, ¿verdad? No porque vio una leona, ¿verdad? Estaba así con la quijada caída, se la quebró la mandíbula, ya no podía cerrarla. ¿Sí me explico? Por más que esfuerzo que hicieran los músculos y si está descoyuntado y todo eso, se murió de hambre. Ya no podía masticar. Pero le dio ¡guau! Entonces uno pensaría, ¿cómo es posible que un antílope o una cebra pueda matar a un león? Y sí. Entonces en el caso de nosotros hay que dejarla así con hambre al diablo, no darle comida. Entonces, 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3, 1 Juan 3, versículos 2 y 3, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ya tenemos ya esos cuerpos transformados, como el cuerpo transformado y glorificado que tuvo al ser resucitado. Versículo 3, fíjense lo que dice aquí. El versículo 3 es el que tienen que subrayar todos nosotros, ya. Cuando nosotros tenemos esa esperanza, hermanos, de que vamos a ver al Señor, esto es lo que tenemos que hacer, eso es parte de verdad. Dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué es lo que hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si usted realmente tiene esa esperanza de la venida del Señor, usted se va a estar purificando, así cada vez más y más y más. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 1 al 6. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 6 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Cuando dice, yo me acuerdo que cuando yo antes leí esta cita, que dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, yo pensaba que significaba, pues porque ya se los he dicho, ya se los he dicho, nada más que no tenemos la carta donde se las dijo. Pero no, fíjense lo que dice, Primera Tesalonicenses capítulo 5, 1 al 6. O sea, cuando dice no tiene necesidad, por un lado significa que no tienen ustedes por qué saberla, pero por otro lado, ustedes saben cómo va a ser en el contexto aquí. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahora, ¿por qué dice sobre ellos? Hablando de los que no son cristianos, no quisieron entregar su vida a Cristo. Dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. ¿Y qué dice ahí? Y no escapará. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Ahora otra vez, en la palabra tinieblas da a entender de que, porque nosotros sí sabemos cuándo va a venir, o
significa porque no estamos portándonos bien. Pues significa la segunda, ¿no? Veamos el contexto. Versículo 4. Mas vosotros, hablando de la iglesia, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, la persona no cristiana, de repente va a venir Cristo y ¡ay! Yo no sabía, ¿verdad? Así, ¡ay! En cambio, nosotros los cristianos sabemos que Cristo va a venir, ¿sí o no? Sí, nosotros sabemos que va a venir. Y si nos morimos antes, también sabemos que vamos a estar en su presencia. Estamos preparados siempre para lo que venga. En cambio, la persona no cristiana, en lo que menos piensa es en Dios. En lo que menos piensa es de que Él va a venir y yo le tengo que dar cuentas. Si todas las personas nos comportáramos como sabiendo que tenemos que darle cuenta a alguien, ¿cómo nos comportaríamos? Bien. Muy bien, muy bien. Pero hay personas que como que o no saben, lo ignoran, o lo ignoran voluntariamente, ¿no? Como también dice la Biblia. O sea, no, o simplemente no creen. Se les ha dicho, pero no creen. No creen. Así como hay otros pasajes de las Escrituras que dicen eso, ¿no? Pero entonces fíjense, ¿qué pasa en el versículo 5? Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. ¿Por qué? Porque nosotros sí sabemos que va a venir. ¿Cuántos de ustedes esperan que hoy en la noche venga un ladrón a sus casas? Nadie, ¿verdad? Nadie. Si viene un ladrón a su casa, sí los va a sorprender, ¿verdad? Pues porque ustedes no pensaban que iba a venir un ladrón. En cambio, ¿verdad? Nosotros sí sabemos que Cristo va a venir. No nos va a sorprender cuando venga, porque sabemos que Él va a venir. Entonces, versículo 5. Porque todos vosotros, ¿qué dice? Sois hijos de luz, hijos del día. Por eso no somos de las tinieblas. Porque somos hijos de luz, hijos del día. ¿Qué significa eso? Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que ahí está el mandamiento otra vez, nada más que está conjugado de diferente manera. Velemos y seamos sobrios. Velar, ser sobrios y velar. Y luego usted puede ver el contexto que está hablando de los que andan en tinieblas, pues andan pecando, andan emborrachándose, andan haciendo todo este tipo de cosas. En cambio, nosotros no somos eso. Entonces, y por eso, como siempre estamos preparados, es otra vez, es como cuando viene el jefe a su compañía. Si ustedes siempre están trabajando bien, vea, porque viene la inspección, ¿no? Usted siempre está trabajando bien. Usted sabe que va a venir la inspección, pero usted no se apura. ¿Por qué? Pues usted está trabajando bien. En cambio, los que están trabajando mal, y cosas así, o qué sé yo, o trabajando sí, porque viene. En cambio, las personas que siempre están velando, están sobre, siempre están haciendo trabajo, pues que vengan, no hay problema. Es igualmente con los restaurantes, ¿no? Todo eso, cuando viene la inspección de salud, salubridad y todo eso. No, hombre, cuando ya viene está impecable, pero porque ahí por ahí pasó algo del dinerito. Dime cuando viene ya, para que entonces yo sepa cuando lo tengo limpio y pulcro. Entonces, no, nosotros siempre tenemos que estar limpios en cuanto a pecado, no andar pecando. Entonces, Hechos capítulo 1, versículo 7, nada más lo voy a leer, ustedes no lo tenían que leer, pero aquí cuando ellos estaban hablando en un contexto acerca de su segunda venida, acerca del reino de Israel, dice, y les dijo, la respuesta de Jesús otra vez fue, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Es interesante porque es como casi el mismo lenguaje donde dice Pablo acerca de los tiempos y las ocasiones. No tiene necesidad de que se escriba. Él dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. ¿Por qué? Que el Padre puso en su sola potestad. Ese es el dicho de Salomón 1:7. Ahora, entonces con esto vamos a terminar, de que ya vimos cómo la actitud que debemos de tener no es andar tratando de averiguar en qué fecha viene, sino es andar sobrios, andar velando, andar orando, purificándonos a nosotros, purificándonos si vemos que realmente tenemos esa esperanza en Él, así como Él es puro. Pero quiero ver estas citas donde claramente el Señor está diciendo, mira, ustedes no saben y no les toca saber, así de fácil. Entonces, en Hechos 1:7, nos toca a vosotros saber los tiempos o las razones. El Padre puso en su propia potestad. Y luego Mateo 24:36, pero el día y la hora que dice, nadie sabe. Y luego, ¿quiénes más no saben?
ni aun los ángeles de los cielos. Fíjense, ni aun los ángeles de los cielos, ¿sino quién? Sino solo mi Padre. Ahora, esta otra cita que les voy a dar es más sorprendente todavía. Marcos 13:32. Marcos 13:32. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora que dice, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. ¿Y qué más dice ahí? Ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, otra vez yo no les voy a andar comentando ahorita una teología de cómo es posible que el Hijo no sepa, ¿verdad? Pero sí quiero usarlo para este punto. Si ni siquiera el Hijo se anda preocupando de saber cuál es el fecho del día, si Él mismo dice que ni el Hijo sabe, ni los ángeles, ¿cómo nosotros vamos a estar diciendo, yo sí sé? ¿Sí me explico? ¿Cómo vamos a estar diciendo, yo sí sé la fecha? Si Él mismo dice, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo mi Padre. Y es por eso que Él mencionaba en otras citas, solamente mi Padre lo puso en su propia potestad. Él es cuando va a decir, Hijo, es hora. Ese día va a estar pero precioso, Pero como veíamos en la mañana, no nada más piensen en ese día. Sí, o sea, si piensen en ese día en el sentido de que velemos y oremos y andemos listos y preparemos y andemos purificándonos como Él es puro. Pero gocemos desde ahorita esa salvación que Dios nos da. Y dice en Mateo 24:44. Mateo 24:44. Esta cita me gusta porque, por ejemplo, es interesante. Ustedes saben cómo la gran mayoría de las personas pensaban, tal vez el año 2000, tal vez el año 2000, tal vez el año 2000 es cuando viene. ¿Y saben lo que decíamos unos? Pues no va a venir el año 2000, porque todos están esperando que venga el año 2000. Ya con eso, ya sabemos que no va a venir el año 2000. Tal vez en el 99, en el 2001, cuando ya las personas, ¿verdad? Pero porque todos están esperando esa fecha, estuvo que no. Porque Mateo 24:44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. Tal vez de repente viene ahorita, ¡guas! Y por eso vamos a terminar esta lección viendo el contexto de Lucas 21, 25 al 36. Lucas 21, 25 al 36. Y entonces esta predicación es una exhortación, hermanos, para que sigamos adelante, ¿verdad? Si usted está cometiendo pecados, ¿verdad? O tal vez hasta pecados que nadie sabe, hay pecados secretos, o sea, Dios sí lo sabe. Entonces hay que quitarnos de todo eso. Lucas 21, 25 al 36. Acuérdense que el apóstol Pablo, que había mencionado que como el Señor va a venir, ¿verdad? Y cómo le iba a dar una corona de justicia, pero no nada más a él, la corona de vida, sino también a quienes, a los que aman su venida. Lucas 21, 25 al 36 dice, ¿sí lo tienen ahí? Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Versículo 26, fíjense, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Y el cristiano va a estar así? No, ¿verdad? Esa es la gran diferencia de ver las cosas en la vida. En el caso de nosotros los cristianos, vemos que terremotos o tsunamis o lo que sea, decimos, ya viene el Señor, no sabemos a qué horas o cuándo y todo eso, pero ¿desde cuándo? Y se acuerdan que como en Mateo, cuando Jesús decía, van a oír de guerras y rumores de guerras, y van a pagar muchas cosas bien feas, y esto no es el fin, sino que es solamente el principio de dolor. Pero en el caso del cristiano siempre interpreta las cosas desde el punto de vista de la Biblia. En el caso del no cristiano, cuando pasa una cosa horrenda que dice, ay, pero como un Dios de amor puede permitir eso, ¿sí me explico? El no cristiano siempre va a interpretar las cosas echándole a Dios. Cuando en la palabra claramente dice que todo eso va a suceder, y va a suceder más y más y más y más. Pero entonces, ¿qué dice aquí? Dice el versículo 26, los que no interpretan las cosas según la palabra de Dios, dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra,
porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice? Erguíos, está hablando de qué cristianos, erguíos y levantad vuestra cabeza, ¿por qué? Porque vuestra redención está cerca. En pocas palabras, cuando todos se ¡ay! Todos así bien tristes y angustiados y todo, por lo tanto, en caso de nosotros, ya viene el Señor, ya viene el Señor. Y si no viene el Señor, pues me aplastó esa piedra y ya fui. Y ya fui con él, como quiera. ¿Sí me explico? Aún hasta cuando cosas malas me pasen, pues más rápido me voy para allá, ¿verdad? Porque si esta cosa me mata, el tsunami o algo, pues. ¿Se acuerdan con Esteban, cuando él estaba a punto de morir? Estaba apedreando. Señor, recibe mi espíritu. Qué bonito, ¿no? O sea, y así nosotros, cuando todos estén angustiando, nosotros sabemos que nuestra redención está cerca. Cuando Job estaba bien angustiado, ¿se acuerdan todo lo que le pasó a Job? Para él hubiera sido como el fin del mundo, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Entre todo el mundo siempre. Si algo pasa en México, yo estoy en México, ¡ay, este es el fin del mundo! ¿Verdad? Si estoy en Guatemala y algo pasa en Guatemala, ¡ay, este es el fin del mundo! Si estoy en Londres y algo pasa en Londres, ¡ay! Si estoy en el 911 en Nueva York, ¡ay, este es el fin del mundo! ¿Sí me explico? Por cómo lo estoy sintiendo yo. Pero en el caso, por ejemplo, del cristiano, uno tiene que pensar, mi redención está cerca. Yo les decía de Job, cuando él estaba pasando de lo peor, ¿qué dijo él? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y entonces dice el versículo 29, Lucas 21, versículo 29, también les dijo una parábola, mirad la higuera, ¿y qué cosa? Y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Ahora sabemos que en el caso de la iglesia, nosotros es una manifestación del reino de Dios, la iglesia misma. Versículo 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Acuérdense que hay un principio y un fin. Y el principio fue cuando fue fundada la iglesia. ¿Se acuerdan que como hasta Juan, él escribe en sus cartas, en sus epístolas, él dice, ya estamos en el último tiempo, pero ahí la palabra tiempo es la palabra, no es cronos, sino es la palabra hora. O sea, si en los tiempos de Juan el apóstol, él decía, estamos en la última hora, cuanto más ahorita, que ya casi han pasado 2000 años de aquella última hora. Y entonces dice aquí, versículo 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren también vosotros mismos. Versículo 34 de adelante, pongan mucha atención, fíjense. Mirad también por vosotros mismos. ¿Se acuerdan que una de las órdenes que era en cuanto a la venida del Señor una era velar, el otro es ser sobrios, el otro orar, y el otro ¿qué? Mirar. ¿Se acuerdan que hay una que decía mirar? Fíjense, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes, de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Yo estoy tan preocupado por las cosas de este mundo que ya se me olvidó que el Señor venía y me iba a redimir de todas estas angustias. Pero entonces es por eso que no nos carguemos nuestro corazón de las cosas de este mundo, porque van a pasar. Pero Jesús lea, sus palabras no pasarán. Dice entonces que de repente venga de repente sobre vosotros aquel día, porque lo estaban esperando el Señor. Versículo 35, fíjense lo que dice el versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Fíjense, como un lazo. Ahí atrás tenemos los lazos, ¿no? Entonces imagínense que esos lazos de repente vinieron para acá. ¡Ay! Y todo, ¿eh? Entonces, como un lazo sobre toda la tierra. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Versículo 36. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Velar, pues, en todo tiempo. ¿Se fijan? En todo tiempo. Orando. Y qué interesante esto.
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Es que quiere usted ser condenado o pasar la eternidad con el Señor? O pasar la eternidad con el Señor. Hoy en la mañana, cuando venimos para acá, en la placa de un carro de adelante decía God, Jesus, o God, Jesus decía, y luego abajo decía It is hell without Him. O sea, tienen al Señor, tienen a Jesús, porque es el infierno sin Él. Es el infierno. Y sí, o sea, tenemos que pensar, sin el Señor de nosotros, si realmente tenerlo en nuestra vida, es un infierno. Entonces así tenemos que pensar nosotros. Pero como dice, velad pues en todo el tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, o sea, a salvo de toda esa condenación. Entonces vamos entonces a ponernos de pie. Y si hay una persona aquí, ¿verdad?, que no ha hecho la decisión de entregar su vida a Cristo y lo quiere hacer el día de hoy, ¿verdad?, quiere bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdonar sus pecados, ¿verdad?, y recibir el don del Espíritu Santo, y usted tener el sello, ¿verdad?, el sello de salvación, en el cual cuando vengan los ángeles, ¿verdad?, y venga a reunir a su iglesia, van a saber por qué, porque vamos a tener el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces pueden pasar frente a si alguien quiere hacer eso o reconciliarse también. Dios le bendiga.